ser muy similares a los de Google. Así que aprovechen y los capítulos, creo que el capítulo 7 es el de costos en el libro de Gulfi. Lean bien ese capítulo y chequen las preguntas que están ahí y traten de solucionar. Igual si no pueden resolver algún problema, igual me escriben y les ayudo con los ejercicios del libro. Empecemos acá. Voy a poner introducción a la micro. Estamos ya. Ya, la pregunta 4 nos dice lo siguiente. Describa la relación entre costos fijos, costos variables y costos totales. Los costos fijos son aquellos costos que no dependen de la cantidad producida, mientras que los costos variables son aquellos que dependen de la cantidad que se produce, y la suma de estos dos va a ser los costos totales. Los costos fijos son aquellos costos en los cuales en los cuales se deben incurrir a pesar de no producir, por ejemplo, costos de alquileres, costos eh, de alquileres, de compra de edificios, pagar agua, pagar luz, todas esas cosas. Mientras que los costes variables son aquellos costes que dependen de cuánto produzcamos. Entonces, por ejemplo, si voy a producir zapatillas, la cantidad de tela que voy a gastar en eso, o el costo en tela, va a depender de cuántas zapatillas tenga que producir. Luego la pregunta 4 nos dice, ¿por qué la curva de costos fijos es horizontal? ¿Y por qué la curva de costos variables tiene pendiente positiva? Los costos fijos son constantes, independientemente de cuánto queramos producir, por lo cual la curva de costos fijos va a ser así, ¿no? Horizontal, una constante. Mientras que la curva de costos variables va a tener una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque conforme aumenta la producción, los costos asociados a esa producción empiezan a aumentar. Acá tenemos costos variables. Y estos serían los costos, la curva de costes variables. Claro que puede ser así lineal, recta, o también puede ser curva, dependiendo de qué función nos dé. Pero va a ser siempre creciente. Luego la pregunta 6 nos dice, ¿por qué el costo fijo de una empresa no afecta al costo marginal? Como los costos fijos de una empresa no varían con el nivel de producción, los costos fijos no afectan el costo marginal de producción de una unidad adicional. Entonces, los costos marginales nos dan la información de cuánto necesito, de cuánto es el costo adicional para producir una unidad más. Estoy produciendo, por ejemplo, 100 zapatillas. Entonces, ¿cuánto de costo tengo que aumentar para producir la zapatilla número 101? Entonces, los costos marginales solamente van a depender de los costes variables. Los costes marginales solo dependen de los costos variables. La pregunta 7 nos dice, describa las condiciones en las cuales una empresa tiene economías de escala, deseconomías de escala y economías constantes de escala. Pongamos este gráfico así. Pongamos en este eje los costos medios y en este eje la cantidad. Decimos que una empresa, tiene tiene economías de escala si el coste medio va decreciendo mientras aumentamos la producción
O sea, en ese tramo tenemos economías de escala. Y decimos que tiene deseconomías de escala si está en el tramo este, donde si aumento la cantidad de empresas, tienen que buscar posicionarse en aquel tramo donde su costo medio se va reduciendo, ¿no? Entonces, lo ideal para una empresa sería producir una cantidad eficiente donde mi costo sea el mínimo. ¿Por qué tiene sentido de que esta curva de costos medios tenga forma de U? Porque imaginen que ustedes quieren producir solamente una zapatilla. Si quieren producir solo una zapatilla, necesitan comprar un montón de maquinaria y contratar personal. Ese coste fijo de contratar, de tener una fábrica entera, se va dividiendo en pedazos más pequeños mientras voy aumentando mi cantidad de producción. Entonces, ese coste fijo para mi segunda unidad se divide entre dos. Y si produzco 1000 zapatillas, lo que gasté en coste fijo se divide entre 1000 para cada zapatilla. Entonces, poco a poco, ese coste fijo se va distribuyendo en más cantidad de zapatillas. Pero llega un momento en el cual el coste medio ya no decrece, sino empieza a subir. ¿Y esto por qué? Esto sucede porque a veces se sobreexplota los factores productivos. Entonces, imagínense que ustedes tienen una máquina para hacer zapatillas que tiene que ser manipulada por un operario. El operario maneja la máquina y está todo genial, pero quizás contratan un trabajador más para que ayude a su operario. Entonces ahora tienen 2 trabajadores y una máquina. Su producción va a subir evidentemente y seguro van a tener economías de escala. Pero mientras vas, mientras vas aumentando más trabajadores, se van a ir estorbando entre ellos porque tienen solamente una máquina. Va a llegar un momento en el cual estas personas se van a estorbar entre ellos, muchos de ellos no van a tener que hacer, eh, vas a estar pagando salarios, entonces ahí ya estás llegando a las economías de escala. Estás aumentando tu cantidad de producción, pero tus costos por unidad producida se están aumentando. Entonces, si yo soy un empresario y sé que estoy produciendo acá, en este Q asterisco, ¿qué debería hacer como empresario? ¿Seguir produciendo o reducir mi producción? Si yo fuera un empresario, lo que haría sería reducir mi producción hasta este punto, eh, reducirlo hasta este Q doble asterisco y quizás desde ese punto utilizar una nueva planta. Si, por ejemplo, yo estoy acá en este Q verde, soy el empresario, lo que intentaría hacer es aumentar mi producción de modo de que reduzca mis costes medios. Y eso vamos a ver porque tiene implicancias en cómo se forman los costos medios en el largo plazo. La pregunta 8. ¿Cuándo tiene un productor economías de alcance? ¿Cuándo tiene un productor economías de alcance? Eh, las economías de alcance están asociadas a empresas donde en una sola planta se producen más de un solo bien. Entonces, esas economías, cuando una empresa puede producir más de un tipo de bien simultáneamente, la producción de ambos reduce los precios significativamente. Por ejemplo, si ustedes tienen una fábrica donde hacen carne y cuero,
evidentemente van a reducir costos y va a haber economías de alcance porque la fuente es la misma, ¿no? Una vaca, eh, de la vaca se saca la carne y el cuero, entonces si en la misma planta produces las dos cosas, estás optimizando tus recursos y estás reduciendo tus costos gracias a que estás produciendo ambas cosas al mismo tiempo. Mientras que una deseconomía de alcance es aquella de que si tú produces dos bienes juntos, estás aumentando sus costos. Por ejemplo, imaginen una planta donde se produce alimentos y donde se produce, eh, por ejemplo, pinturas. No puedes producir en una planta al mismo tiempo alimentos y pinturas porque tendrías que incurrir en costos adicionales para asegurarte de que los químicos de la pintura afecten tus alimentos. Entonces no tiene sentido porque te empeoran los costos. Lo ideal sería separar las dos plantas en empresas distintas para no incurrir en esos costos de que uno no afecte la producción del otro. Y la pregunta 9 nos dice, ¿cuál es la relación entre costos y productividad? Hagamos un repaso de los costos, ¿ya? El costo medio es igual al costo total entre la cantidad producida y el coste marginal es la derivada del costo total respecto a la cantidad producida. O sea, el coste medio me da la información de que en promedio cuánto me cuesta cada bien producido y el coste marginal me da la información de cuánto me cuesta producir una unidad adicional. Supongamos que yo tengo esta función de producción que utiliza solamente mano de obra. Eh, Pongamos así mejor. Entonces, para producir una cantidad Q, utilizo una tecnología que utiliza solamente L, que es mano de obra, y mi costo total sería básicamente la cantidad de mano de obra que utilizo multiplicado por cuánto me cuesta cada unidad de mano de obra. Entonces, el coste medio en ese ejemplo sería WL entre Q, y mi costo marginal sería derivada de ese WL respecto a Q. Pero yo puedo acomodar estas expresiones. Puedo acomodar esta expresión, por ejemplo, en W entre Q entre L. Y la otra expresión del costo marginal la puedo acomodar de la siguiente forma. Yo sé que W es una constante porque es exógeno. Un empresario no puede afectar eso. Así que al W lo puedo sacar y me quedo así. Derivada de L respecto a Q. Y si lo ordeno, puedo ordenarlo así. W entre derivada de Q, derivada de L. ¿Y qué es esta expresión? Q entre L. Q entre L es la productividad media. Es decir, la productividad media es cuánto produzco por cada unidad de mano de obra utilizada. Entonces acá está la productividad media. En la productividad media me dice cuánto produce cada unidad de L. En la expresión del costo marginal, acá abajo tengo derivada de Q respecto a L. Y eso es exactamente la productividad marginal. La productividad marginal lo que me dice es cuánto de producción aumento al aumentar una unidad de L. Si aumento un trabajador más, ¿cuánto de adicional va a producir ese trabajador adicional? Si se dan cuenta, acá tenemos coste medio es igual a W entre productividad media y coste marginal es igual a W entre productividad marginal. Cuando sube la productividad media, bajan los costos medios
Cuando sube la productividad marginal, baja el coste medio. Eso nos dice que existe una relación inversa entre costos medios y productividad media, y también existe una relación inversa entre costo marginal y productividad marginal. Por eso decimos que si una empresa es mucho más productiva, esa empresa reduce costos. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Si no hay preguntas, pasemos a los ejercicios. En el video van a tener los ejercicios 4, 6, 7, 8 y 9. Entonces empecemos con el ejercicio 1. Ya, acá Mauro me pregunta sobre las economías de alcance. Las economías de alcance están asociadas a aquellas empresas que producen más de un solo bien al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, he visto alguna vez una empresa que fabrica miel o que produce miel y a la vez vende flores. Entonces, este tipo de empresas producen dos bienes y gracias a producir los dos bienes juntos, reducen costos. Entonces, en ese caso, en el caso que les dije hace un rato, de la carne y el cuero, ambos productos están asociados a un solo insumo, al insumo que es la vaca, ¿no? De la vaca se saca tanto el cuero y tanto eh, la carne. Entonces, producirlo en una sola planta te reduce costos. Si tendrías que producir ambos bienes en dos plantas distintas, ¿qué tendrías que hacer? Primero tendrías que producir carne, eh, desechar a un costado el cuero, almacenarlo un tiempo, venderlo a otra empresa y recién la otra empresa otra empresa compra ese bien, cuero, y lo tiene que transportar hacia su planta. Entonces, en todo ese proceso de almacenar, de transportar, hay un costo asociado, ¿no es cierto? Entonces, que se produzca en una sola planta, te ahorras esos costos de transporte y almacenamiento. Por el contrario, hay economías o deseconomías de alcance, que son aquellas que son aquellas producciones donde si produces dos bienes juntos, tus costos son mayores a producirlos separados. El ejemplo que les decía era producir pinturas y producir alimentos en una sola planta. Si vas a producir los mismos en una sola planta, vas a tener que cuidarte un montón de que los químicos de las pinturas no afecten tus alimentos. Entonces, para evitar eso, tienes que gastar en protocolos de seguridad seguro. Entonces, ahí aumenta tus costos un montón. Costos que hubieras evitado si hubieras producido en una planta distinta los alimentos y en otra planta las pinturas. ¿Con eso está claro, Mauricio? Ya, acá. Vamos al ejercicio 1. Espérenme, voy a abrir el PDF. En el ejercicio 5 nos dice lo siguiente. No, perdón, en el ejercicio 1. Andrea está considerando iniciar un negocio de venta de alimentos orgánicos
Para ello necesitaría 350.000 soles al año para cubrir el costo de alquiler y la compra al proveedor mayorista. Además, tendría que dejar su empleo actual, donde gana 70.000 soles anuales. La pregunta A es, ¿cuál es el costo de oportunidad de iniciar el negocio para Andrea? No, el costo de oportunidad es el costo de aquella alternativa, de aquella mejor alternativa que se podría hacer con los recursos que estás destinando a una actividad. Entonces, el costo de oportunidad de ustedes de estar en esta clase ahorita es que podrían estar viendo Netflix. Eh, cuando ustedes cuando ustedes descansan, o sus papás, por ejemplo, descansan, su costo de oportunidad es su salario. En lugar de estar descansando, podrían estar trabajando. Su costo de oportunidad es el salario. En este ejemplo es similar. Andrea, para empezar con su empresa de alimentos orgánicos, tiene que dejar una alternativa que le daba ingresos. Y en este caso, esa alternativa son 70.000 soles, que era su salario. Entonces, el costo de oportunidad es 70.000. En la parte B nos dice, Andrea espera obtener un beneficio de 50.000 soles. ¿Debe comenzar el negocio? Primero, pues, definamos más cosas acá. Entonces, hay costos económicos y hay costos contables. Los costos contables son aquellos costos asociados a la actividad productiva que se pueden listar fácilmente. Entonces, por ejemplo, si nuestra amiga Andrea va a producir o va a vender alimentos, los costos directos de esto, de vender alimentos, es el alquiler, es la luz, el agua, lo que tiene que pagar a los vendedores, todo eso es costos contables. Los relacionados directamente con la actividad. Mientras que los costos económicos son esos costos contables, pero además el costo de oportunidad. Entonces, ustedes cuando algún día tengan la oportunidad de decidir entre realizar dos actividades, o no sé, entre ser empresarios o ser trabajadores en una empresa o en el Estado, tienen que tomar decisiones no solamente pensando en cuánto van a ganar, sino cuánto van a dejar de ganar. Y es el error de muchas personas. Muchas personas piensan solamente en cuánto van a ganar, pero no están viendo que hay otras alternativas en las cuales podrían ganar más. En este caso, Andrea dice que si hace su negocio, va a ganar solamente 50.000, pero si se quedaría en su empleo, ganaría 70.000. En este caso, recomendaríamos a Andrea de que no emprenda el negocio, porque estaría perdiendo 20.000 soles. Ejercicio 2. Un fabricante de bicicletas tiene la opción de operar con un solo taller o con dos. Cuando opera con un solo taller, el costo total medio es el siguiente. Q al cuadrado menos 6Q más 14. Pero si opera con dos talleres, su coste total medio tiene la forma de Q al cuadrado menos 10Q más 30. ¿Cómo es la curva de costos totales medios en el largo plazo de este fabricante? Esta primera es con un taller, esta segunda es con dos talleres. Nos grafiquemos cómo son estas curvas. Acá ponemos los costes totales medios, acá ponemos la cantidad. Si graficamos, vamos a tener lo siguiente.
Déjenme graficar bien. Este sería nuestro coste total medio 1 y este es nuestro coste total medio 2. A ver, en la primera ecuación, si la cantidad es 0, tendríamos un coste total medio de 14. En la ecuación 2, si produciéramos 0, tendríamos un costo de 30. Si igualamos ambas ecuaciones, nos va a salir que Q es igual a 4. Es decir, nuestras ecuaciones chocan o se intersectan en 4. Si queremos saber el punto medio de cada una de ellas, podemos derivar. Por ejemplo, si queremos acá, en esa ecuación, si queremos saber cuál es el punto mínimo, sabemos que la derivada de esa función, cuando esa derivada es 0, estamos en el punto mínimo, ¿no? Derivamos, a ver, 2Q menos 6 es igual a 0. Y Q nos sale 3. En esa curva, el punto mínimo está en 3. En esta ecuación, hacemos lo mismo. Derivamos ese costo total medio y lo igualamos a 0. Tendríamos 2Q menos 10 es igual a 0. Q es igual a 5. Entonces, el punto mínimo de esa curva está en 5. Con eso ya tenemos las dos gráficas. Pero esas curvas son curvas de corto plazo. ¿Por qué? Porque nos dice que en el corto plazo ninguna empresa puede duplicar la cantidad de sus plantas, ¿no? Es irreal. No podemos esperar de que en una semana Coca-Cola construya una planta más. No, imposible. Entonces, la decisión de crear una nueva planta más o un nuevo taller más es una decisión de largo plazo, siempre. Veamos cómo se comporta este empresario. Si este empresario quiere producir, por ejemplo, una cantidad 1 que he marcado en verde, ¿prefiere utilizar una planta o prefiere utilizar dos plantas? Prefiere utilizar una planta, ¿no? Porque con dos plantas su coste medio sería este punto que estoy marcando, y con una planta su coste medio sería este. Entonces, para producir una cantidad 1, prefieres simplemente utilizar una planta. Pero, por ejemplo, cuando llega a una unidad 6, por acá, si utiliza una planta para producir 6 unidades, su costo medio va a estar acá arriba. Pero si utiliza dos plantas, perdón, claro, si utiliza dos plantas para producir 6 unidades, su coste medio va a estar acá abajo. Por eso es que en el largo plazo, el empresario tiene la capacidad de, de implementar una planta más. Y por ello es que va a decir, para esas cantidades bajas, hasta 4, utilizar una planta. Y para cantidades mayores a 4, va a utilizar dos plantas. Entonces, el coste total medio de largo plazo es esa curva verde, que sería la envolvente. Se le dice la envolvente porque envuelve por debajo de las curvas de corto plazo. Entonces podemos, si queremos ponerlo matemáticamente, podemos decir así. La curva de costes medios de largo plazo es una curva partida en dos, donde tiene esta forma, que es la forma que teníamos en una sola planta, cuando queremos producir más de 0
o cuando queremos producir más que 0, pero menos 4. Y tiene la siguiente forma si queremos producir alguna cantidad mayor a 4. Hasta ahí preguntas, chicos. Claro, en clase han visto que una curva más curvada que se conecta dos por abajo, sí. Es que lo que asumen en clase es lo siguiente. En clase hacen esto, ¿no? Hacen un montón de curvas así. Lo que está asumiendo esa curva de que los... Perdón, voy a graficar mejor. Lo que hacen en clase es esto, algo así. Y hacen hacen un envolvente así, ¿no? ¿Cierto, Mauricio? Uh-huh. Eso está asumiendo de que en medio de este azul, perdón, en medio de este verde y de este verde, hay más curvas más pequeñas. Entonces, por eso es que se, se diluye ese aspecto. Pero en estricto debería solamente las partes bajas de las curvas de corto plazo. Pero sí, o sea, cuando tienes un montón de curvas de corto plazo, sí es más certero dibujar como está ahorita. Pero es la misma intuición. La intuición que quiere dar esta imagen es que dependiendo de qué cantidad quieres producir, vas a decidir cuántas plantas utilizar en el corto plazo. O sea, en el largo plazo puedes decir cuántas plantas. En el corto plazo no puedes decir cuántas plantas. ¿Con eso está bien, Mauricio? Entonces seguimos con el ejercicio 3. No, sí, 3. Cierta fábrica construye motos con la siguiente función de producción, con el siguiente costo. En el costo es igual a 2.5 Q elevado a la 3. Dibuja las curvas de costos medios y costes marginales. Para las cantidades 1 hasta 5. ¿Para qué cantidades tiene la fabricación de motos de economías de escala y para qué cantidades tiene la fabricación de motos de economías de escala? Entonces grafiquemos. O primero saquemos las funciones, ¿no? Costo medio sabemos que es el costo total entre la cantidad, por tanto sería 2.5 por Q al cuadrado. Y el costo marginal se define como la derivada del costo total respecto a la cantidad, que sería 7,5 Q al cuadrado. Entonces grafiquemos esas dos curvas. A este lado los costos, a este lado la cantidad. El costo medio y el costo marginal, como ven ahí, no tiene, son parábolas. Y para saber el punto mínimo, podemos derivar, ¿no? Entonces acá, si queremos saber el punto mínimo, derivamos ese coste medio y lo igualamos a 0. Tendríamos que sería 5Q igual a 0, Q es igual a 0. Es decir, el punto mínimo del coste medio está en 0. Acá igual, deriva el coste marginal, sería igual a 0. Tendríamos que es 15, Q es igual a 0, Q es igual a 0. Eso quiere decir que el coste marginal tiene su punto mínimo en 0,
decir así. Pero como sabemos que en economía no existen cantidades negativas, solamente utilizamos la parte positiva. Y en el coste medio también tiene el punto mínimo en 0 y estaría más o menos por acá. Voy a borrar esto para tener más espacio. Y nos dice que nos quedemos solamente con los tramos de 1 a 5, ¿no? Entonces ponemos 1 acá, 5 acá. Si reemplazamos en el coste medio y en el coste marginal la cantidad igual a 1, tendríamos que el coste medio acá sería 2,5 y el coste marginal sería 7,5. Si reemplazamos en la función de coste medio y en la función de coste marginal Q igual a 5, tendríamos acá el coste medio igual a 62,5 y acá el coste marginal a 187,5. Nos están preguntando, ¿para qué tramo de la producción hay economías de escala? ¿Y para qué tramo hay deseconomías de escala? Hace un momento dije que hay economías de escala cuando los costes medios son decrecientes y deseconomías de escala cuando los costes medios son crecientes. En este caso, solamente tenemos costes medios crecientes, por tanto, solamente tenemos deseconomías de escala. Entonces, las deseconomías de escala para todo Q de este ejemplo. Y no existen economías de escala para este ejercicio en particular. Entonces, pasemos al ejercicio 4. ¿O tienen preguntas? A ver. Ya, ok. Peter. Dijimos que si tenemos el coste medio acá y la cantidad acá, cuando el coste medio decrece, es decir, tiene pendiente negativa, estamos en el tramo de economías de escala. Y cuando tenemos el coste medio que tiene pendiente positiva, estamos en deseconomías de escala. Entonces, cuando tenemos economías de escala, tenemos el incentivo de aumentar nuestra producción porque sabemos que cada unidad producida va a costar cada vez menos. Si tenemos las economías de escala, es que vamos a tener un montón, vamos a aumentar nuestro costo si aumentamos la producción. Pasamos al 4. En el 4 tenemos lo siguiente. Una empresa tiene la siguiente función de producción tipo COP-Douglas. La cantidad, que es una función de cuánto mano de obra y cuánto capital utilizo, que se puede caracterizar su tecnología mediante la siguiente expresión, 12 por K elevado a la 0,75 y L elevado a la 0,25. Y nos preguntan cómo deberían ser las curvas de costos totales en el largo plazo, cómo deberían ser las curvas de costos medios en el largo plazo. Entonces, para esto vamos a recordar un concepto que hicimos hace unas semanas, que eran los rendimientos a escala. Vimos 3 tipos de rendimientos a escala. Rendimientos a escala constantes, rendimientos a escala
crecientes y rendimientos a escala decrecientes. En rendimientos a escala constantes dijimos que si, por ejemplo, duplicamos la cantidad de capital y la cantidad de mano de obra, producíamos exactamente el doble de producción inicial, ¿no? En rendimientos a escala creciente decíamos que si, por ejemplo, duplicamos los insumos, es decir, el capital y la mano de obra, terminábamos produciendo más que el doble de la producción inicial. Y teníamos rendimientos a escala decrecientes si, por ejemplo, al duplicar los insumos, producíamos menos del doble de la producción inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo duplico mis insumos, también estoy duplicando mis costos, ¿no? Porque los costos totales, cuando utilizo capital y mano de obra, es el siguiente. Costo total es igual al costo en trabajo y costo en capital. En trabajo, por cada unidad de trabajo tengo que pagar salario y por cada unidad de capital tengo que pagar un R, que es el rendimiento del capital o el retorno del capital. Entonces, si yo ubico en esta expresión los L's, perdón, el L y duplico el K, voy a terminar teniendo el doble del costo total inicial. Entonces, en este ejemplo de rendimientos a escala constantes, si estoy duplicando la cantidad de insumos, estoy duplicando mis costos y por tanto mis costos medios, o sea, el costo por unidad, se está manteniendo igual en cualquier momento. Los costos medios van a ser constantes. ¿Qué pasa en rendimientos de escala crecientes? Duplico mis insumos, por tanto, duplico mi costo, pero estoy produciendo más del doble. Por tanto, mi costo medio va a ser decreciente. Entonces, este tipo de tecnología con rendimientos de escala creciente es lo que cualquier ingeniero industrial busca eh, cuando trabaja en una planta de producción. Buscar una tecnología que al aumentarle insumos te reduzca los costos medios. Y en el caso de rendimientos a escala decrecientes, estoy duplicando mis insumos, por tanto estoy duplicando mis costos, pero estoy produciendo menos. Por tanto, mi costo medio va a ser creciente. Entonces, en el caso de cuando veamos costos medios que se comportan así de forma constante, diremos que esa tecnología o que la tecnología asociada es de rendimientos a escala constantes. Si vemos costos medios, donde el costo medio decrece mientras vamos produciendo más, decimos que está asociada a una tecnología de rendimientos a escala crecientes. Y si vemos que hay un coste medio que es creciente, diremos que está asociado a una tecnología con rendimientos a escala decrecientes. Con eso en mente, podemos evaluar la función que nos dan. La función que nos da es 12 por k elevado a la 0,75 por L elevado a la 0,25. Para evaluar si esa función tiene qué tipo de rendimientos de escala, qué tipo de rendimientos tiene, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Multiplicar los insumos por una constante, L por alfa y K por alfa. Ya hacemos la expresión acá. 0,75
alfa por L 0,25 es igual a 12, perdón, es alfa por 12 por K a la 0,75 por L a la 0,25. Toda esta expresión es la función que teníamos inicialmente. Entonces, si ese alfa es 2, estamos diciendo que si duplicamos nuestra producción, nuestros insumos, duplicamos la producción. Entonces, estamos en rendimientos a escala constantes, donde los costos medios es una constante, cualquier constante C. Pero además sabemos que los costos medios es igual al costo total entre la cantidad. Si sabemos que el coste medio es una constante, sabemos que el costo total va a ser esa constante multiplicada por la cantidad. Entonces grafiquemos eso. Acá ponemos coste medio, acá cantidad, costo total, cantidad. El coste medio es una constante, simplemente, ¿sí? Y el costo total es la multiplicación de esa constante por la cantidad. No hay intercepto, es decir, empieza acá en el punto 0,0 y crece con una pendiente positiva que va a ser igual a C. Entonces, las siguientes clases seguro van a ver cómo maximiza el productor y en ese caso ya pueden encontrar ya la función de costos matemáticamente, pero acá solo nos está preguntando cómo debería ser, no nos está preguntando cómo es matemáticamente la función. Con eso respondemos la parte A y B y podemos pasar a la C. En la C nos dice cómo cambian sus respuestas si ahora la función de producción, que sigue dependiendo de K y de L, tiene esta forma. Entonces solo nos queda evaluar si tiene rendimientos de escala constantes, crecientes o decrecientes. Entonces multiplicamos acá los insumos por alfa y tendremos que es alfa por K, alfa por L. Y ahora tenemos alfa al cuadrado por K por L, que es igual a alfa al cuadrado por la función inicial. Entonces, si ese alfa es 2, diríamos que si hemos duplicado nuestra cantidad de insumos, hemos terminado produciendo 4 veces lo que producíamos inicialmente. En este caso, eso nos dice que tenemos rendimientos a escala crecientes que siempre van a eh, reflejar costos medios decrecientes. Fíjense que es inverso, ¿no? Si es rendimiento a escala creciente, es costo medio decreciente. Si graficamos eso, tenemos lo siguiente. Acá tenemos el coste medio y acá la cantidad. El costo medio decreciente sería algo así. La primera unidad, o sea, si produzco poco, el coste medio va a ser alto y mientras voy aumentando mi producción, el costo medio se va reduciendo. Entonces, el costo total en este caso sería la suma de esos costes medios, ¿no? Entonces, el costo total siempre va a ser creciente porque siempre va a costar aumentar el costo, pero cada vez va a tener una pendiente menor. Inicialmente va a tener una pendiente bastante empinada y luego se va a ir achatando, se va a ir aplanando esa pendiente. ¿Por qué? Exactamente porque tenemos costos medios decrecientes. ¿Hay preguntas, chicos?
Nos queda, creo, solo un ejercicio. A ver, déjenme ver. En el video está el 6. Sí, solo nos falta el 5. Hagamos el 5 y con eso terminamos lo de hoy. En el 5 nos dice lo siguiente. En el corto plazo, una empresa puede variar la cantidad de trabajo que emplea. El trabajo se puede contratar a 5 soles por hora. Eso quiere decir que el salario es 5. Y el costo fijo de la empresa. Y los costos fijos de la empresa son 25 soles. Costo fijo es igual a 25 soles. Con esa información completa la siguiente tabla. Entonces, nos dice que una unidad de trabajo puede producir 5 unidades del bien. 2 unidades de trabajo pueden producir 2 unidades del bien. Y así vamos a completar esto hasta 9, ¿no? 6, 7, 8, 9, 12, 20, 28, 34, 39, 43, 46 y 48. Por ejemplo, en el último nos dice que con 9 trabajadores, con 9 unidades de trabajo, puedo producir 48 unidades del bien. Luego me pide hallar el producto marginal. El producto marginal, matemáticamente, es lo siguiente. La derivada de la producción respecto a mi factor productivo. La productividad marginal de L sería eso. ¿Qué información me da? Un trabajador adicional, ¿cuánto de producción adicional me da? Entonces, veamos eso en el cuadro. Si yo quiero pasar de un trabajador a 2 trabajadores, ese trabajador adicional me va a producir 100 unidades más bien. Si yo quiero pasar de 2 unidades, de 2 trabajadores a 3 trabajadores, ese trabajador adicional me va a producir 8 unidades. Si yo quiero pasar de 3 trabajadores a 4, ese trabajador adicional me va a producir 8 unidades. Y así sucesivamente podemos hacer para cada uno. O sea, acá sería 34 menos 28, sería 6, 39 menos 34, 5, 43 menos 39, 4, ¿no? Acá 3 y acá 2. La probabilidad marginal me dice un trabajador adicional cuánto me va a dar de producción. En la primera fila no pongo nada porque teóricamente no se debería sacar la probabilidad marginal para la primera unidad, porque si ustedes ven lo siguiente, si la probabilidad marginal, perdón, si la producción es esta, por ejemplo, y yo quiero sacar la productividad marginal sería la pendiente, ¿no? Pero en el punto inicial acá, no puedo sacar la pendiente, ¿no? Porque no está definido. Entonces, teóricamente no se debería sacar la productividad marginal en la primera unidad. Luego nos pide el producto medio. El producto medio es simplemente la cantidad producida entre ellos. Es decir, cada trabajador en promedio, ¿cuánto me produce? Dividimos. En la fila 1 dividimos 5 entre 1, que sería 5. 12 entre 2, 6. 20 entre 3, 6,66. 28 entre 4, 7. 34 entre 5, 6,8. Acá 6,5, 6,14, 5,75, 5,33. Y si se dan cuenta, tanto en la productividad marginal como en la productividad media,
primero empieza creciendo y luego decrece, ¿no? La probabilidad marginal crece de 7 a 8, luego se mantiene en 8 y luego baja hasta 2. Y la probabilidad media también empieza en 5, sube hasta 7 y luego empieza a bajar hasta 5,33. Ese es el comportamiento habitual en la mayoría de casos. No siempre, pero en la mayoría de casos sucede eso, que en un tramo es creciente y luego es decreciente. Luego nos pide el costo total. Y definimos acá arriba el costo total. Costo total sería el costo en mano de obra y el costo fijo. El costo fijo sabemos que es 25 y el coste variable depende de cuántos trabajadores utilizo. Entonces sería L multiplicado por el salario de cada uno, que es 5. Ahora reemplazamos eso. En la primera fila tendríamos 25 más 5 por 1, sería 30. En la segunda fila sería 25 más 5 por 2. Y como la única diferencia entre filas es aumentar un trabajador más, estoy subiendo de 5 en 5. El costo total siempre va a ser creciente, eso sí. El costo total nunca va a ser decreciente, ni constante, siempre es creciente. Ahora borremos esto para dar espacio. Y luego nos pide el coste total medio. El coste total medio se define como el costo total entre la cantidad producida. Ya tenemos el costo total, solo tenemos que dividirlo entre el Q. 30 entre 5, 6, 35 entre 12, 2,92 más o menos, 40 entre 20, 2, acá sale 1,61 aproximadamente, 1,47, 1,41, 1,40, 1,41 y 1,46. El coste total medio. Entonces ahí vemos que por tramos empiezan en 6. Coste, producción. Ese costo total medio también empieza en 6, luego baja hasta 1,40 y luego empieza a subir. Entonces igual, el coste medio ya también tiene el comportamiento que primero empieza decreciendo y luego empieza a subir. Luego nos están pidiendo el coste variable medio. El coste variable medio se define como coste medio entre Q, perdón, el coste variable entre Q. Pero sabemos que el coste variable es igual a W por L entre Q. Borramos esto. Entonces, en la primera fila sería W, que es 5, por L, que es 1, entre Q, que es 5. Tendríamos 1. En la segunda fila sería W5 por L, que es 2, que sería 10, entre la cantidad que es 12, sería 0,83. En el tercer casillo sería 5 por 3 entre 20, sería 0,75. Y así, de modo similar para todas las filas. Y vamos a ver cómo es el comportamiento de del costo variable medio. Entonces empieza en 1, luego va bajando 0,8, 0,7, hasta 0,769, y luego empieza a subir de nuevo hasta
hasta 0,938. Entonces, el costo variable medio también se comporta del modo similar al coste medio. Primero decrece y luego crece. Finalmente nos piden el coste marginal. El coste marginal es aquel costo adicional por producir una unidad más. Al igual que el producto marginal, no se calcula para la primera fila, por teoría, pero desde la segunda fila sí podemos calcular. Entonces agarramos el costo total, es esto, y queremos ver si pasamos de producir, eh, ¿dónde estamos? Si pasamos de esa fila a esta fila, nuestro costo va a aumentar en 5, ¿no? Entonces tenemos el costo marginal ahí 5. Si queremos pasar de esa fila a esta fila, tendríamos 5. Y así para todos. En este caso, el costo marginal sería constante. El comportamiento en este ejemplo es que nuestro costo marginal va a ser constante. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Entonces, la dirigida de hoy ha sido bastante corta. Los ejercicios que están en el video son los que quedan, los conceptos que quedan y los ejercicios 6, 7, 8 y 9. Esta dirigida, como han visto, ha sido bastante corta y bastante repetitiva porque hemos visto ya conceptos, los mismos conceptos en dirigidas pasadas. Así que no ha estado tan exigente, pero la siguiente sí va a estar más exigente. La siguiente vamos a ver monopolios, así que vengan repasando bien monopolios porque a veces es un poco confuso al hacer los ejercicios y hay que tener bastante claro los conceptos para entender bien. Y repasen los ejercicios del libro de Goolsby. No, la siguiente no es PC, la siguiente es dirigida, pero es dirigida sobre monopolios y también creo sobre oligopolios y teoría de juegos. No, la siguiente no es PC, la siguiente es dirigida. Es dirigida sobre monopolios, teoría de juegos, oligopolios. Entonces vengan más o menos con los conceptos claros para que los ejercicios sean fáciles de entender. Ok, chicos, si no hay preguntas, estoy también sobre competencia perfecta. Pero competencia perfecta, o sea, si yo pongo en dificultad monopolios y competencia perfecta, monopolios es 5 veces más difícil de competencia perfecta. Entonces, me interesa más de que estén más capos en monopolios y en teoría de juegos, que es lo que van a hacer, que en competencia perfecta. Bueno, chicos, si tienen dudas durante la semana, me escriben y ya, Elisa, voy a mandar un correo con todo eso. Y el video lo voy a corregir porque estaba sin audio y en la noche seguro va a estar habilitado para ustedes. Nos vemos, chicos. Cuídense.